Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Mira, me da el señor sol de frente. Qué rico. De vez en cuando tenemos que tomar un poquito de sol para que nuestros huesos se calcifiquen y podamos estar bien. Bueno, seguimos con lo que son las pandemias, el coronavirus, los tiempos escatológicos que se nos han venido encima y debemos de aprender lo que la historia ha marcado en muchas veces, pero no somos entendidos, perdóname, pero no somos entendidos, fíjate. Yo no sé si recuerdes el mensaje que Jesús le manda a la iglesia de la Odisea. Constituye el último mensaje y específico al que el Señor dirige su palabra. Pero como los otros seis, también está representado una de las grandes necesidades de la iglesia de Cristo de todos los tiempos, la paralizante necesidad de la tibieza espiritual. Cualquier condición espiritual del hombre es mejor que la tibieza, o mejor frío o caliente, porque tibio te vomita el Señor. Discúlpame. Aún la condición de muerte que ostenta Sardis representa menos obstáculos para el avance del reino de Dios, ya que habla de la inconsistencia del hombre. Pero la tibieza compromete la integridad del Evangelio, ya que el tibio se dice ser cristiano o ser de Cristo, pero sus hechos lo niegan, y esto acarrea oprobio a la causa del reino de Dios. Sus hechos niegan el ser cristiano. El punto histórico de esta iglesia, el Señor Jesús posee ciertas características para ilustrar y aplicar su mensaje. La ciudad se encontraba en un lugar llamado del Valle de Licus. Era crucero importante entre caminos. Entre otros, el camino principal romano que iba de occidente a oriente pasaba por la Odisea. Esto lo había construido en un centro comercial de gran importancia, que había proporcionado a sus habitantes una situación económica de mucha solvencia. Tácito, un historiador, menciona el hecho de que la ciudad había sido totalmente destruida por un terremoto en el 61 después de Cristo, y sus habitantes rechazaron la ayuda del tesoro imperial. La reconstruyeron en el estado original en muy corto plazo. Mira, los habitantes, sí, eran pesudos aquellos cuates. También la ciudad estaba dedicada a la industria del hilado, el tejido. Su lana era muy famosa y las prendas de vestir eran manufacturadas aquí, eran altamente cotizadas en el mercado de Asia y del imperio. Y al mismo tiempo la Odisea era famosa por su escuela de medicina, que había sido fundada allí y que había adquirido la reputación de renombre en todo el imperio. Esta escuela se había especializado en las enfermedades de los ojos y de los oídos, y para esto habían creado un famoso ungüento para los ojos y el histórico colirión, unos rollitos de pan para los ojos. No eran gotas, eran rollitos de pan. Y la Odisea también disfrutaba la fama de sus fuentes de agua termal, que la constituía un centro de vacaciones y de descanso, aunque sus aguas, por su constitución sulfurosa, no era agua potable, ¿sí? Y Cristo una vez más se presenta como la solución al problema de la iglesia, el amén. Esa es una palabra hebrea transliterada al griego y al español. Era usada por los hebreos para terminar una declaración y de esta manera garantizar que era verdad. En Isaías 65:16 se usa para referirse a Dios como Dios de amén, queriendo decir que Dios es verdad y que podemos confiar en Él. Aquí el Señor está afirmando que Él es verdadero y sus promesas son absolutamente verdad.
el testigo fiel y verdadero. Un verdadero testigo tenía que llenar 3 requisitos. Le tenía que constar. Su integridad moral tenía que ser sin reproche y debía poseer la habilidad de comunicar bien su testimonio. Cristo sobrepasa todos estos requisitos, por lo tanto, Él sí puede señalar el pecado de la Odisea. Y está en contraste con la infidelidad del creyente de la Odisea. Un contraste tremendo. También Jesús se presenta como el principio de la creación de Dios. Él es la fuente o el origen de todo lo creado. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Lo que quiere decir que aún la tibieza espiritual tiene solución en Él. Él puede devolver el celo del Señor al tibio y más tibio. Me hago una pregunta, con mucho respeto y temor. ¿Cómo estará la iglesia en estos días? Aquellos que iban de vez en cuando a la iglesia, o nada más iban para ser entretenidos un rato, o iban a acompañar al esposo o a la esposa, o los hijos tenían que acompañar a los papás. ¿Cómo realmente se encontrarán estas personas? ¿Habrán entrado en una tibieza ya de plano casi fría? ¿O seguirán diciéndose cristianos? ¿O primos? ¿O parientes lejanos? Pues ya aunque sea un poquito, ¿no? Mira, el problema de la Odisea se describe en el versículo 17. Dios le dice que es un desventurado, un afligido, que la persona se jacta cuando no tiene nada. Eres un desventurado, eres un miserable, eres digno de lástima, 1 Corintios 15, 19, ¿sí? Eres pobre, habla de la pobreza espiritual, no rico. Ellos recuerden que reconstruyeron la ciudad, eran de buena lana, ¿sí? Pero Jesús habla de su pobreza espiritual. Son ciegos. También nuevamente habla de la ceguera espiritual. Y desnudo. Esa es una figura completa que completa la imagen de la verdadera pobreza. No tenía ningún recurso espiritual, fíjese nomás. Ninguna defensa tenían estos hombres. Era una iglesia que se encontraba en bancarrota, literalmente, podremos decir. Se encontraba en bancarrota. Ellos decían, estoy seguro, estoy orgulloso, soy rico. Es más, tengo la escuela de medicina, la factoría de pieles también. ¿Qué nos puede faltar? ¿Cuánta gente puede decir en estos días, qué nos puede faltar? Perdón. ¿Cuántos no han de tener su economía buena? Son solventes. Y dicen, ándale, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Esto es para mí. Eso es egoísmo, ¿sí? No lo comparten. Este es el problema de la Odisea. Desventurado, miserable, pobre, ciego, y viene a completar esta palabra, la totalidad de esta gente, desnudo. Mira, el Señor le da a este nombre, a esta situación o a este problema, le da el nombre de tibieza, ¿sí? ¿Qué es ser tibio? Ser tibio es ser hipócrita. Ser tibio es ser indiferente. Ser tibio es ser neutral. Y esto produce un efecto nauseabundo. ¿Y por qué es tan nauseabundo esta condición? Porque es demasiada repugnancia. No es nada agradable ni aceptable. Eran aguas termales. Y las aguas termales no se podían beber. Y como la pruebas, se sentía guácala, ¿sí? Es un olor a huevo podrido. Mire, fui alpinista y me llegaba el olor del azufre.
y es un olor asqueroso a huevo podrido. Y así eran esas aguas. Y de acuerdo al versículo 7, ¿cuáles son las evidencias o características de la tibieza? Dice, soy rico, no necesito nada de nadie, soy autosuficiente, dice esta iglesia. Eran ricos en la industria del vestir, me he enriquecido, pero espiritualmente estaba desnudo. Habla de deshonra y de vergüenza. De ninguna cosa tengo necesidad. Orgullosos, ¿sí? Era el centro bancario de Asia Menor. Cuando sucedió el terremoto, la gente se negó a recibir la ayuda del imperio. Pero el Señor le dice, y no sabes, eres un ignorante de tu pobreza espiritual. ¡Wow! Eres un ignorante de tu pobreza espiritual. ¿Cuál es la causa de la tibieza? Es alejamiento de la fuente en el sentido original de la palabra que lo indica. La referencia que el Señor hace también lo establece, es un llamado a la iglesia, pero también es un llamado individual, ¿sí? Si no te alineas va a haber juicio y castigo. Va a haber expulsión del reino también, ¿sí? Toma la decisión. La decisión es nuestra, la iniciativa es a regocijarnos juntamente, a compartir la vida y el pacto de lealtad. Debemos de adquirir fe pura, adquirir vestiduras blancas, ¿sí? Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Ya no vivamos en tibieza. O somos o no somos. Este tiempo es bien clave para la vida de la iglesia. Muchos no lo saben, pero es bien clave este tiempo para la vida de la iglesia. Y te lo voy a decir la próxima reflexión, porque quiero hablar de los virus en la Ciudad de México del siglo pasado y en este siglo. Trataremos ya de cerrar estas pláticas, pero recuerda, busca del Señor en este tiempo. No seas tibio, no seas ligero, no digas que no necesitas nada ni de nadie. Sí lo necesitas. Que Dios te bendiga. Recuerda, Jesús es el único camino. Maranata, el Señor viene y cuídate, no salgas de casa como lo están haciendo muchos necios. Que Dios te bendiga y te guarde.